Muy pero muy buenas tardes a toda la provincia de Altagracia, al país, al mundo, sí al mundo, porque usted puede vernos en cualquier parte de la geografía mundial. El licenciado Justo Andrés Díaz Gil, hijo de este pueblo, nacido y criado acá, está a sus órdenes en todo lo que podamos ayudarles. Gracias a ustedes, gracias al señor Germán que nos abrió las puertas. Ya vamos a cumplir 2 años acá con el señor Germán. Nos abrió las puertas a ustedes, mi público de todo el país y parte del mundo. Ayer llegamos a las 300 visas gestionadas y aprobadas. Tengo todos los expedientes organizados por fechas, porque lo mío es transparencia total. Les agradezco a usted, le agradezco a cada persona que día a día viven recomendando mis servicios. A nivel práctico, soy una persona que trato de ser lo más honesto posible y así lo dicen nuestros clientes, Esa es la idea y así es que tenemos que seguir. Honestidad al cuadrado, igual que mi tío Juan Francisco Gil Guerrero, Juancito el abogado, igual que mi padre Andrés Díaz, igual que mi madre la licenciada Bienvenida, igual que mis hermanos, igual que mi abuela, la difunta doña Bélgica, igual que mi abuelo Finito Carpio. Es decir, tratamos de ser lo más honestos porque me debo a un pueblo y le doy las gracias por ese apoyo tan grande que ustedes nos han proliferado. A este joven que empezó dando clases de inglés desde los 13 años allá en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia, cuando mi querido maestro y padrino Franklin Emilio Jiménez nos instaba, nos decía: Justo, ven, dámele la clase de inglés a los muchachos, ven, ayúdame aquí, Justo. Porque cuando terminé en el Toronto English Institute con honores, que me gradué del idioma inglés, me gané el primer premio cuando Sor Ismaela era la jefa, la directora del colegio del Instituto Toronto English Institute. En la tarde tuve la idea, tuve la dicha, tuve el privilegio de impartir docencia de inglés por alrededor de 15 años. Yo empecé a dar clases desde los 13 años y realmente les doy las gracias. Este logro es de ustedes, mi pueblo que me vio nacer. Ustedes, los inmigrantes que están aquí en mi pueblo, también los quiero a todos, que me han dado un apoyo grandísimo. Usted que está en Santiago, que nos ve por Claro Avanzado en el canal 78, usted que nos ve en el canal 35 de Activa, usted que nos ve a través de Bloom Telecom en el canal 28, usted que nos ve como emisora matriz, canal matriz TV Higüey, canal 12 por el circuito Aster, les doy una vez más las infinitas gracias. Siempre trataré y seré una persona con el grado de humildad que ustedes me conocieron, porque no hay por qué cambiar, no hay por qué cambiar. Y eso me lo enseñó mi padre, que desde que yo tengo uso de razón es abogado, que uno debe de cambiar. Y esa es la ética y el profesionalismo hay que mantenerlos. Búsquennos ahora mismo en Facebook, ponga Migración con Justo Díaz. Ahora mismo, sí, ponga en Facebook, en Instagram, Migración con Justo Díaz, o pongan Justo Andrés Díaz para que vea quién es el visado, a quién corresponde el visado número 300. Es de la señora María Jiménez. María Jiménez vive en el sector de San Martín y Dios mediante esa visa se le entregaremos la próxima semana en sus manos. Bandroy, vamos a mostrar los servicios que ofrecemos allá en la oficina migratoria del licenciado Justo Andrés Díaz y asociados. Solicitud de todo tipo de visados, visados canadienses, visados europeos, visados americanos, residencia para extranjeros, perdón migratorio, formularios de S-160, 260, cualquier formulario que usted
crea, que usted necesite, que usted esté solicitando cualquier tipo de asesoría a nivel jurídico, a nivel inmobiliario también y por supuesto a nivel migratorio. Honestamente, estamos para servirles a ustedes. El teléfono 809-554-2094. Ese es nuestro teléfono para que usted se comunique allá en la oficina y con la eficiente asistente nuestra, la señorita Isamar Ogando, ella le va a atender en sus requerimientos. A partir de las 2 de la tarde, abrimos en la tarde, claro está, valga la redundancia, y en la mañana de 8 a 12 y a partir de las 2 de la tarde. Ya saben, hagan su cita para hoy, por cierto, Bandroy, sí, aunque tú no lo creas, vamos a rifar 3 citas por motivo ya de que de que Justo Díaz llegó a las 300 visas gestionadas, tanto para Estados Unidos como Europa. Son un poquito más, porque yo antes ponía, cuando una familia de 5 o de 4 obtenía su visado, gracias al cónsul, gracias a Dios y gracias a nuestro servicio de asesoría migratoria personalizada, yo solo ponía, por ejemplo, una familia de 5 ponía por 1, una familia de 4 por 1, y realmente son más de 300 visas, pero orgánicamente ya decidí ponerla separada porque realmente cada visa es individual y hemos llegado a la cantidad de 300 visados y esperamos llegar más de ahí, seguir adelante gracias a la ayuda de ustedes. Bandroy, vamos a mostrar dónde está nuestra oficina porque el público merece saber, por lo menos ver una imagen de la oficina. Bandroy, por Dios, vamos a ver, nuestra oficina está ubicada en la calle Coa número 45, mírenla ahí mismo. Sí, amplíamela un poquitito más, Bandroy, mira, ahí mismo, al ladito, ahí mismo, casi cerquita de la cancha de Sabica, casi cerca. Mira, es una oficina acogedora, relax, a usted se le da el mejor de los tratos, señores. Esa es la idea, darle el trato al cliente que se merece, con profesionalidad, con amor, con cariño, que esa es la idea. Y así es que Justo Díaz toda la vida ha tratado, gracias Bandroy, tanto a sus clientes, tanto a mis más de 10,000 alumnos que les impartí clase de inglés, como a todos ustedes que realmente nos dan ese apoyo. Bandroy, tenemos la imagen de la doctora Angie Guerrero, la odontóloga. Vamos a ver, señores, si usted quiere, antes de ir a las peticiones de familia, si usted quiere una sonrisa en la cual usted se sienta realmente realizado, debe ir al consultorio de la doctora Angie Guerrero. Hagan lo siguiente, allá en Bávaro, hagan lo siguiente, aquí en Higüey, allá en el país, hagan lo siguiente, anote este WhatsApp, 809-280-0133, haga su cita con la doctora Angie. Señores, la doctora Angie es la especialista en niños, especialidad de la Universidad Católica de Santo Domingo, especialista en odontopediatría. Llame a la doctora o haga su cita por WhatsApp. Ella está en el Boulevard ahí mismo, en la misma placita Boulevard, en el segundo nivel, encima de los peluqueros, encima de los muchachos ahí que hacen las veces de peluquero, barbero, ahí hacen de todo, manicure, pedicure, por cierto. Encima de los barberos, ahí en la Plaza Boulevard, está la doctora Angie Guerrero. Las peticiones de familias que más se utilizan en el país son las siguientes. Vamos a ver cómo están para el mes de abril. Hoy tengo unas noticias fuertes, pero que usted debe tener en cuenta ya para sus futuras solicitudes. Y recuerden que el año pasado les hablé mucho de eso. A principios del 2017 les hablé de lo que podría venir y ya está aquí, ya están aquí esas medidas a la puerta, ya ahí mismo al entrar prácticamente están esas medidas que les voy a explicar.
Las peticiones por familia para el mes de abril, que yo se las dije a ustedes a finales de marzo, están de la siguiente manera. La categoría F1, es decir, los hijos mayores de 21 años. Recuerde que en Estados Unidos usted es mayor de edad ya cuando cumple los 21 años. ¿Recuerdan? Bueno, si no lo sabían, sépalo. Aquí usted es mayor de edad en nuestro país a la edad de 18 años. Antes, según nos cuentan esas grandes luminarias aquí de la provincia de Altagracia, nos cuentan que, y del país, que antes la mayoría de edad aquí se adquiría a los 16 años, ¿correcto? Pero en nuestro país, oficialmente, usted es mayor de edad a los 18 años. En Estados Unidos, a los 21. Entonces, la F1, que es la categoría hijos mayores de 21 años de ciudadanos americanos, está ahora mismo en abril 8 del 2011. ¿Qué significa eso? Si su padre o madre, escuche bien, si su padre o madre, que es ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, le hizo a usted una petición a principios de el 2011, entonces usted debe estar verificando constantemente si le ha llegado alguna welcome card, una welcome letter, o si le ha llegado algo del NBC, o verificar si su abogado o abogada, tanto aquí o fuera de aquí, en Estados Unidos, ha recibido alguna notificación. Entonces usted debe estar preparado y alerta porque usted está a punto de irse. Correcto, esa es la categoría F1. La categoría más buscada, más solicitada en nuestro país a nivel de inmigración es la categoría F2A. Esa es la categoría en la cual usted tiene un cónyuge, usted tiene un padre o una madre que es residente legal en los Estados Unidos de Norteamérica, y esa es la F2A, y esa persona, ese cónyuge o ese padre o madre, siempre y cuando usted sea menor de 21 años, ese hijo o hija, y esté soltero. Recuerde, vamos a estar claros, si esa persona le hizo una petición a usted hace ya 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses, esté atento porque ahora mismo esa categoría la estamos trabajando en mayo 1 del 2016. Es decir, vamos a ser claros, si a usted, su madre o padre que es residente permanente legal y usted es menor de 21 años y es soltero, o usted es esposo o esposa de ese residente permanente legal, le hizo su petición, vamos a decir a mediados del 2016, vamos a ver, vamos a analizarlo así, a mediados del 2016, permítanme decirles que están a punto, tienen un pie en el avión, están a punto de irse a los Estados Unidos, Así es que verifique bien, al igual que el caso anterior, verifique bien porque usted puede estar a punto de irse. Ahora mismo esa categoría, señores, siempre les digo, la categoría F2A, que es la más buscada en nuestro país, está en 1 año y 11 meses. Pero esa categoría, en síntesis, en la realidad, debería durar 1 año aproximadamente, pero debido al gran cúmulo de peticiones a nivel de Latinoamérica, ahora mismo está extendida con 11 meses más. Es decir, 1 año y 11 meses. La categoría F2B, esa categoría es en la siguiente, vamos a explicarle. Si tu padre o madre, igual que el anterior, es residente permanente en Estados Unidos, usted tiene más de 21 años, pero usted no se ha casado, ese es el requisito, no ser casado legalmente, esa categoría está durando aproximadamente unos 7 años, más o menos. Está ahora mismo en abril 8 del 2011, ¿correcto? Repito, F2B, hijos mayores de 21 años de residentes permanentes legales. La categoría está ahora mismo en abril 8 del 2011, es decir, 6 años, 11 meses y unos 4 días. Con diferencia del mes pasado, 1 mes y unos 7 días más o menos. La categoría F3, es decir, hijos casados de ciudadanos americanos, recuerde que esa categoría está en 12 años. Ahora usted dirá, pero es que 12 años es demasiado.
Sí, David, espérate. 12 años es demasiado, David, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque si usted piensa irse, como quiere el tiempo va a pasar. Entonces, sí, don Miguel, el tiempo va a pasar. Entonces, esa categoría tiene una duración de 12 años. Y la categoría F4, es decir, los hermanos de ciudadanos, señores, los ciudadanos americanos tienen la facultad, la potestad de pedir sus hermanos, las esposas de los hermanos, los hijos de esos hermanos, y eso llega hasta allá, esa cadenita bien extendida. Esa categoría que está, se recuerda, yo se lo dije una vez, está proclive a caer, está proclive a de que la saquen del sistema de peticiones por no considerarse un familiar inmediato, según ellos, según lo que tiene Donald Trump en su mente. Esa categoría está aproximadamente unos 14 años, bueno, 13 años y unos 6 meses, porque ha descendido unas cuantas semanas, pero recuerde, si usted quiere irse para allá, señores, 14 años pasan de una vez. Ya yo tengo un niño que tiene 15 años ya, entonces el tiempo vuela, el tiempo vuela. Si usted quiere irse algún día para Estados Unidos, entonces, bueno, dígale a su hermano que lo pida. Señores, desde que Donald Trump entró al poder, yo les estoy diciendo a ustedes, mucho antes de él tomar posesión, que las redes sociales, denle un buen uso. Si se fían, desde el 2016, yo estoy diciéndoles a ustedes, señores, no se pongan a escribir cosas raras en las redes sociales. Aunque usted la borre, eso va a un archivo muerto. Recuerden que quien les habla es experto en informática también, ¿eh? O sea, yo he dado clases de informática, de inglés, de todo prácticamente, porque me gusta mucho lo que es la ciencia y los idiomas. Entonces, usted tiene que entender eso va a un archivo muerto, correcto, un dead profile. Entonces, aunque usted lo borre, ya usted lo posteó, ya usted lo publicó. Usted tiene que tener mucha cuenta con lo que usted postea, tiene que tener mucha cuenta. Van a revisar las redes sociales y tienen que darle la clave, tienen que darle el usuario, y si no, usted no podrá ingresar a los Estados Unidos. Si se puso a decir que muera fulano de tal, que me haga esto, que haga lo otro, ya usted lo escribió, ya usted lo dijo. Entienda que las palabras se las lleve el aire, pero esas letras que usted postea, esas letras que usted sube, quedan allá arriba en la nube, quedan en el aire, pero allá estacionadas en las nubes. Bandroy, vamos a mostrar, antes de rifar las 3 entrevistas, 3 citas, vamos a mostrarle a mi gente cómo nos fue desde Marzanda para acá. Hubo muchos casos de personas que no utilizan WhatsApp, que no lo subimos, pero se dieron, gracias a Dios, gracias al cónsul y a nuestro servicio, hubo mucha cita, hubo muchas entrevistas aprobadas. Por ejemplo, la doctora Solange, señores, ya la familia Solange Hidalgo tiene visa prácticamente todos, ¿eh? Estoy esperando que Don Teo se motive, pero ya todos les hemos gestionado su visa. Mira ahí, ya el bello Dariángel, el bello Dariángel ya tiene su visa, señores. Wow, eso es algo increíble. De verdad que uno se emociona, uno se siente contento, uno se siente feliz, y realmente el trabajo está llegando. Vamos a ver la próxima, Bandroy. La señora Nilsa, encargada ya en el Popular, tiene su visa, señores. Señor, esto es visa y visa y visa. Ay, Padre Santo. La próxima, Bandroy, vamos a ver. La número 299, que esa fue el jueves, el miércoles. Doña Ramona de León, señores, doña Ramona, sí, esa señora es del Cerro. Ese es el visado número 299 y está documentado, todo lo tengo documentado porque yo no me gusta, ¿tú me entiendes? No me gusta relajar con las cosas. Ahí está, vamos a ver, amplíame un poquito esa, doña María. Señores, felicidades a doña María Jiménez del sector de San Martín, ya tiene su visa también y realmente se la merece. 10 años, yo le garantizo, Dios mediante, primero Dios, luego el cónsul, pero realmente ella
realmente se la merece, se la merece. Vamos a ver aquí, Vandroy, antes de rifarlas, vamos a ver esto, Vandroy, vamos a ver qué me dice esta joven aquí. Vamos a ver qué me dice esta chica aquí. Porque realmente, señores, las cosas hay que mostrarlas. Vamos a ver una sola, antes de rifar diríamos las entrevistas. Vamos a tener 3 entrevistas. Vamos a ver qué dice ella. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué le cuento? Mire, excelente, todo muy bien. Yo agarré, cuando llegué, que llegó mi turno, yo esperé que me llamaran, vi que una muchacha... Señores, la idea es, así como esta cliente está contenta, la idea mía es asesorarlos a ustedes de verdad. La idea no es que usted simplemente se le llene un formulario, que se le ponga, ¿tú me entiendes? Sí, que le ponga... licenciado, muchas gracias, todo salió como lo esperamos, gracias señor. Oye, doña Ramona, esta fue, mira, el 4 de abril, oye. Diga mi licenciado, muchas gracias, todo salió como lo esperamos, gracias señor. Esa es doña Ramona. Vandroy, ya que no podemos hablar un poquito más, porque ya tenemos el tiempo encima, vamos a rifar 3 entrevistas, Vandroy, ¿qué te parece? ¿Podemos recibir llamada, Vandroy? Vamos a ver, dale, la primera llamada para una entrevista, señores, puede ir en pareja o solo. Buenas tardes, 554-7877, hello. Hola. Hola. Deme su nombre, por favor. Yo la quiero ver a mi hijo, por favor. Sí, dígame el nombre del hijo. Es don Israel Canela Ávila. ¿Cómo se llama? Es don Israel Canela Ávila. Israel Canela Ávila. Sí. Tiene que ir con su cédula. Ajá. Ok. Que llame ahorita para que la secretaria le tome los datos. ¿Ok? ¿Ese teléfono que te dan de edición? Sí, el 2094. Los demás, las otras entrevistas que vamos a rifar, voy a estar recibiendo las llamadas, ¿de acuerdo? Deme unos minutitos, voy a estar recibiendo las llamadas para anotarlo. Muchas gracias a ustedes, nos veremos el próximo viernes. Dios mediante, feliz fin de semana.